De 2010 a la fecha, se calcula oficialmente que en el estado de Veracruz han desaparecido más de 12,000 personas. Por ello, hoy la entidad vive bajo una declaratoria de emergencia humanitaria y será imposible saber cuántas vidas han sido destrozadas. Lo más grave es que gran parte de estas atrocidades fueron cometidas por la autoridad, lo que configura el delito de desaparición forzada. Estos crímenes continúan lastimando a la sociedad, pues, hasta ahora, ninguno ha sido resuelto. Este podcast está dedicado a todas las personas que hoy aún buscan a sus familiares desaparecidos, a los que saben lo que ocurrió y claman justicia, y a todos aquellos que han muerto en el camino. Por el derecho a la verdad. Bueno, yo soy Héctor González y les doy la bienvenida a este espacio donde haremos un ejercicio periodístico de recuento, de análisis y reflexión sobre una de las etapas más oscuras que ha vivido el estado de Veracruz y que ha dejado como saldo a miles de familias destruidas, miles de familias rotas que hoy pues todavía buscan a alguna persona desaparecida y que desgraciadamente no sabemos si lo van a encontrar, en qué condiciones y si posterior a esto va a haber justicia. Me da mucho gusto recibirles junto con Daviel Reyes y Rafael Meléndez, compañeros del gremio periodístico de Veracruz. Y bueno, vamos a estar analizando este espacio, Daviel. Héctor, es un placer compartir con todos ustedes. La verdad es que sí, trataremos de hacer un comentario, una reflexión al respecto de estas historias que no hay que callar, de estas historias que se tienen que seguir contando y que creo lo más importante es enriquecerlas, ¿no? Desde estas tres visiones muy distintas, desde estas tres formas de ejercer la profesión. Y bueno, pues es un placer estar con todos ustedes. Bueno, pues Rafa Meléndez también nos estás acompañando y estaremos escuchando y narrando las versiones de las víctimas indirectas, es decir, vamos a estar contando directamente lo que las familias nos platicaron acerca de sus casos. Sí, Héctor, me da un enorme placer saludarte, me siento muy contento y muy honrado de compartir este espacio con ustedes y efectivamente, personalmente me tocó a mí ser testigo de primera fila de todas estas audiencias, todos estos procesos que se iniciaron en Veracruz en torno de estos casos, y creo que el principal objetivo de exponerlos es justo eso, visibilizarlos, decir que no ha habido justicia para las víctimas y un poco contar también lo enriquecedor que ha sido para nosotros los periodistas cubrir este tipo de audiencias, este tipo de trabajos informativos. Y también por último quiero recalcar que este ejercicio periodístico se hace con la mayor de las empatías y el mayor de los respetos hacia tanto las víctimas directas como las indirectas que han sufrido tanto por estos delitos tan graves. Esta es la historia de Marichuy, una madre veracruzana que se convirtió en detective para buscar a su hijo desaparecido, investigar cómo murió, quiénes lo mataron y enviarlos a la cárcel, provocando además que se iniciara el seguimiento para exhibir lo que parece ser la primera red de desaparición forzada en México y posiblemente en América Latina. Para el año 2015, Carlos tenía 31 años y salió de Veracruz para trabajar en Jalapa. Había terminado una relación y con ello su expareja se llevó a la hija de ambos a Matamoros. Eso lo mantenía deprimido y no dudó en aceptar el trabajo en Jalapa. Era la misma agencia de motos donde anteriormente se hacía cargo de las exhibiciones y pruebas de manejo, la Suzuki. Aquí es importante y mencionamos la agencia de motos porque juega un papel muy importante en el proceso pues de búsqueda, ¿no? De localización y posterior identificación de los restos, que ya más adelante les vamos a decir, pero pues sí, de pronto hubo una época en Veracruz que pues las desapariciones eran cotidianas, ¿no? Y yo recuerdo, no sé si les pasó a ustedes, pero yo recuerdo que sí en el pues un poco este temor y como uno aprende de pronto a cuidarse, que en esos años yo sí me fijaba mucho, por ejemplo, cuando me despedía de amigos o de familia, a veces ¿En qué carro te ibas, no? ¿En qué carro taxi, o cómo ibas o vestido, cómo te no? ibas? Se hace que empieza a ser casi automático, ¿no? Ya sabes que hay un peligro constante y yo creo que uno mentalmente, sin darse cuenta,
te vas preparando, ¿no? A los reporteros les pasaba mucho, ¿no? Procuraban, terminando de cubrir lo que fuera, ¿no? Te ibas con alguien, se iban, compartían taxi, hacia dónde te fuiste, avisabas a dónde ibas en el grupo, ¿no? Era una época de mucha tensión y hasta paranoia, yo creo, para toda la banda. Sí. Incluso ahí me acuerdo mucho que cuando íbamos a estas audiencias, que más al rato le vamos a platicar las audiencias, me acuerdo que salíamos bien tarde, a veces estábamos desde 12 del día, acabábamos 1, 2 de la mañana y la banda de reporteros que íbamos a cubrir las audiencias, pues nos íbamos nos regresábamos a Jalapa en caravana, porque pues, ustedes conocen el tramo. Para quienes no conozcan el tramo el lugar donde se hacían las audiencias, ¿cuánto será de 10 minutos. 10 minutos, pero los caminos estaban bien oscuros. Y hay tramo de carretera. Porque hay que salir de la ciudad, exacto, hay que salir de la ciudad. Entonces sí, nos cuidábamos mucho, ¿no? Pero en general sí, cuando chambeábamos, el reportero se cuidaba mucho, no solo para esto, sino para cubrir varias cosas, ¿no? Y es una práctica que se quedó, creo. Cada vez se ha relajado más, pero sí, yo creo que... Y aparte no está mal, ¿eh? Que la banda alerta, se cuide así. Bueno, por eso se mencionó a Suzuki. Pronto Carlos conoció a Olga, una mujer unos años mayor que se dedicaba a animar eventos. Era edecán y fue contratada por la empresa para un evento especial. Comenzaron a salir y al poco tiempo iniciaron una relación. Olga tenía hijos y su situación económica, como la de muchos, era apretada. Todo caminaba bien. Carlos presentó a Olga en la casa familiar y parecía una buena mujer. Así lo cuenta Marichuy, pues para ese momento ni se imaginaba que serían los últimos meses al lado de su hijo. Y él la llevó a la casa en el 2015, que fue en esa temporada que fue de Semana Santa, la trajo, porque vinieron, la trajo a la playa y ahí se quedaron en la casa. Y ya me la había presentado como su novia formal. Y pues digo, yo estaba contenta porque digo, ya, pues mi hijo ya tiene una pareja. Me parece como importante sí aclarar para ustedes que nos están haciendo el favor de escucharnos, este relato está basado 100% en la versión de Marichuy, que es la madre de Carlos y es la víctima indirecta. Por eso de pronto ella nos decía, cuando hicimos este trabajo de entrevistarla, de platicar con ella, le llamaba mucho la atención que pues Olga parecía una mujer como pues muy muy común. Ella decía, parecía una chica buena, ¿no? Llegaba, platicaba con ella en la casa familiar allá en Veracruz, Puerto. Veracruz, si ustedes no conocen el estado, Veracruz y Jalapa son las dos ciudades más importantes del estado y están muy cerca. Hay aproximadamente 50 minutos, 1 hora de distancia. Entonces pues sí llegaron a convivir en la casa de los papás de Carlos, ¿no? Como en muchas relaciones, también hay que decirlo, la situación económica era difícil y pronto surgieron los problemas. Ninguno tenía una vida holgada y, según Marichuy, Olga parecía pretender que Carlos aportara dinero para mantener a sus hijos. Hijos de ella. Hijos de Olga. Ajá, sí, claro, él no tenía hijos. Bueno, tenía una hija, pero recién nacida, ¿no? Pues pequeña y no vivía ya con él, ¿no? O sea, lo que nos platicaba Marichuy es que él un poco decide aceptar el trabajo en Jalapa para separarse de aquel ambiente donde había terminado una relación, donde no podía ver a su hija, y evidentemente por el lado económico, sí, pero también por el lado anímico, para ir saliendo un poquito de esta depresión y este dolor de haber perdido a su familia, ¿no? Era el verano de ese año cuando él decidió terminar la relación, dejando a Olga furiosa, por lo que pronto comenzó a amenazarlo. En una ocasión, Olga se presentó muy enojada en la agencia y protagonizó una escena. Tiró ropa de Carlos, que recién había roto y cortado en pedacitos, y le gritó delante de sus compañeros de trabajo que de ella no se iba a burlar. «Te vas a arrepentir», le dijo. Es como nosotros de pronto en la chamba como reporteros cubrimos muchos casos, o nos sabemos de muchos casos de violencia, ¿no? De violencia familiar, y es muy común que los especialistas, las activistas te digan que cuando hay violencia con tus pertenencias entre pareja, casi siempre viene seguida de una violencia ya física, ¿no? Hay incluso las activistas y las especialistas en violencia de género
crearon un violentómetro, ¿no? Que es como esta medición para... Cómo va creciendo. Sí, cómo va escalando la violencia, y mencionan mucho eso. Una de las alertas es cuando alguien le hace daño a tus pertenencias, a tu ropa, a tus cosas de trabajo, a tus pertenencias, es una primera alerta para poder pensar que te quiere hacer daño a ti o que eventualmente te va a terminar haciendo daño, ¿no? Y aquí es bien importante este momento porque queda grabado, ¿no? en las cámaras de seguridad de la agencia. Justamente es un punto crucial porque allí pudo resolverse de una manera más rápida, ¿no? El caso. Pero sí, pudo no haber llegado a tanto, que de pronto también es muy complicado, o sea, y es una situación en la que cualquiera de nosotros puede estar en algún momento. No sabes a veces parar, ¿no? Ya identificamos la violencia. Creo que el trabajo de tantos años de la gente que se dedica a esto ha ayudado a que identifiquemos cuando una situación es violenta, pero no sabemos todavía dónde parar. Yo creo que ese debió ser el punto más alto, ¿no? A partir de allí no debió permitirse más, ¿no? Sí, de ahí no debió pasar, pero bueno, no estamos, insisto, preparados para frenar y para parar una situación así. Como dices, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo cuando ya estamos involucrados a ese grado y ya vivimos esa violencia. Digo, todos en algún momento hemos tenido una relación difícil, ¿no? Complicada. Ver esas alertas, ¿no? Y terminar ahí, y no importa lo que se haya perdido, siempre se puede perder más. Claro, y eso es lo que se perdió en este primer momento. La violencia incrementaba. A los pocos días, Marichuy sufrió un asalto. Cuando Carlos se enteró, aunque su mamá le dijo que todo estaba bien, decidió ir a Veracruz, lo que a su madre le pareció un exceso, pues la situación no había pasado a mayores. Hoy sabemos que para ese día las amenazas ya eran muy serias. Pasadas algunas semanas le confesó a su mamá que la relación había terminado. Es mala, le dijo. Le comentaban que Olga se andaba con otras personas, con otros hombres, pero él no lo quería reconocer. Y ese día, dice él, cuando él fue a la casa y me dijo, dice, ahora estoy seguro. Dice, no sé, él no me puso en concreto si la vio, si los encontró. Simplemente me dijo, ahora estoy seguro, dice, de lo que ellas me decían y que tenían razón. Ahí es un poquito lo que comentábamos, digo, y esto es mera opinión, de lo que sale cuando cubrimos este tipo de casos o cuando nos enteramos de estas cosas. Pues el perfil de Olga era algo extraño, ¿no? Parecía como demasiada vanidad. Es evidente un perfil narcisista, ¿no? Porque era guapa, o sea, era guapa, y precisamente porque era guapa la contrataban como edecán, ¿no? Obviamente. Pero creo que su egocentrismo la ponía en un nivel a ella como más de inalcanzable, quizás, de que hacía un poco menos, quizás. De que cómo me vas a dejar, ¿no? Exacto, no importa que yo me relacione con más gente, o sea, tú no me vas a dejar. De cómo te atreves si yo te estoy haciendo casi que un favor, ¿no? De estar contigo, ¿no? Ahora, insisto, esto es lo que nosotros deducimos, digamos, de haber conocido la historia y de lo que Marichuy nos cuenta. Sí parecía un perfil bastante egocéntrico, bastante narcisista. Fueron semanas complicadas, hasta que el 15 de septiembre de 2015, saliendo de una fiesta, Carlos llamó a Olga. Fue a verla a su departamento en la Unidad del Valle, en Jalapa, y la situación se tornó tensa. Ella terminó por llamar a Oscar, policía con el que ya sostenía una relación y que tenía a su cargo los penales del estado. La Unidad del Valle, para quienes no conozcan la ciudad, es una unidad habitacional aquí en Jalapa, muy cerca del centro, que también llama eso la atención. Muy conectada, ¿no? Muy con avenidas principales por todos lados. Y es donde ellos estuvieron viviendo un tiempo juntos. Para poner un poco en contexto, son casas pues de interés social. La mayoría de estas casas pues que son pequeñas y que decíamos, no pasa algo ahí sin que el resto de la colonia se entere, ¿no? Sin que lo sepan. Sí, porque todo es muy pequeño, están conectadas pared con pared, ¿no? Y allí se vuelve interesante ver cómo ocurren los hechos, ¿no? Él está en una fiesta con sus amigos, nos cuenta Marichuy, hay alcohol involucrado, y él ya en la noche, ya avanzada la noche, él decide buscar a Olga. Que eso es algo que hacemos mucho los borrachos, ¿no? Por eso insisto en que es algo que nos puede... Cualquiera puede estar en esta situación
Y digo, son completamente desgracias lo que ocurrió. No estoy diciendo que merezcamos que nos pase, por supuesto que no, nadie merece que le pase algo así. Pero sí creo que si algo tenemos que ir aprendiendo de estos casos es a evaluar mejor las situaciones en las que estamos o cómo enfrentarnos. Las situaciones de riesgo, ¿no? Exacto, cómo enfrentarnos a las situaciones de riesgo. Porque sí, como tú dices, es muy dado que estás tomando, ni siquiera tienes que estar borracho, a lo mejor nada más estás empezando a tomar, estás enfiestado y te sientes con el valor para hablarle a tu ex, para escribirle, o ya te llegó el amor, o ya, ¿no? Que ahora eso, con las redes, que ya les iremos diciendo, pero las redes sociales juegan un papel importantísimo, medular en este caso. Y tenemos la primera aparición de Oscar en el caso. Oscar en ese momento era un policía de muy alto nivel, estaba encargado de los penales de Veracruz y ya tenía una relación con Olga. No sabemos a este punto, porque bueno, es lo que nos cuenta Marichuy, no sabemos si ya tenían una relación estable como pareja. Parece que sí, porque es a la persona que Olga llama. De que se fue a buscarla, la fue a buscar. Que Carlos llegó a su casa. Cuando llega a su casa, ya Olga ya estaba ahí. Y dicen que Olga acababa de llegar también. Porque ella estaba durmiendo en la casa de Oscar. Cuando le dice Carlos que iba a ir, ella se va a su casa. Y de ahí yo digo que ella le habló a él. Y que dicen que ahí agarró a Carlos, o sea, lo agarró y fue cuando Carlos dijo que él no le había hecho nada. Y él no había hecho nada, que porque se lo querían llevar. Y que dice que le pegó con la pistola y lo aventaron a la cajuela del carro. Oscar llegó al lugar con 5 policías más. Golpearon a Carlos, lo subieron a la camioneta en la que iban y también se llevaron su moto. El destino fue La Mancha, una región de playa a unos 45 minutos de Jalapa. Que decías, Rafa, que en la audiencia en Pacho Viejo, que Pacho Viejo es el penal y también donde están los juzgados, donde se desahogan estas audiencias, nos decías que ahí se comprobó que la camioneta era propiedad pública, ¿no? Sí, lo mencionaron, que la camioneta que se usó para trasladar a Carlos de la colonia Unidad del Valle hasta La Mancha, a un rancho propiedad de este señor José Oscar, era del Estado, propiedad del gobierno del Estado, es decir, se usaron los recursos públicos para cometer este delito grave, ¿no? Entre Jalapa y La Mancha hay un punto obligado que es Cardel. Uh-huh. Es un pueblo que está a la mitad prácticamente y a fuerza hay que pasar por ahí. Entonces, ¿cómo los recursos de la tecnología ayudaron también para trazar esta ruta? Los vecinos mencionan que cuando llega Oscar, golpean a Carlos, lo suben a la camioneta, salen con rumbo hacia Los Berros. Los Berros es un parque muy conocido en Jalapa. Y posteriormente buscan la ruta para salir hacia Cardel, digamos, esa es la dirección, o hacia el puerto de Veracruz. Y se demostró también en la audiencia, ¿no? En la audiencia se dieron a conocer pruebas que resultaron contundentes y se dio justo a conocer que sí hubo un contacto entre este policía, este director de penales y la víctima, porque en esta sábana se mostró cómo hubo este recorrido de los 2 teléfonos hasta llegar a Cardel, y además que el teléfono de Carlos se corta ahí en Cardel, ajá, mientras que el del director de penales sigue prendido hasta La Mancha, un terreno de su propiedad. Posteriormente se sabe también que llegó un mensaje de Marichuy al teléfono de Carlos ahí en este rancho de La Mancha. Yo quiero aquí también pues hacer hincapié en eso, ¿no? O sea, Marichuy ya se estaba mandando mensajes con Carlos. Marichuy, pues no sé si es este instinto de madre o Creo que Marichuy era una mujer como, además de muy apegada a su hijo, bueno, a sus 2 hijos, porque tiene 2 hijos, era una mujer como muy sensible, ¿no? Es como esa intuición de madre, ¿no? De que sabes que algo no está bien, que algo no cuadra. A mí me pasa, ¿no? Que luego mi mamá me habla, me escribe y me dice, ¿cómo estás? Y yo bien, le digo bien, pero yo tengo un problema, ¿no? Y me dice mi mamá, es que ¿sabes qué? Que yo siento como que... Ya en el tono te lee. Sí, ¿no? Sí, claro. No, y aparte, imagínate qué intuición, que ya les vamos a dar los detalles, pero que tuvo más intuición,
que todo el personal de la fiscalía para resolver el caso, ¿no? Y ahorita les vamos a contar cómo, pero pues sí es una mujer así detective. Marichuy estaba sola en Jalapa y nos cuenta, esas horas fueron de pesadilla. Me fui en el primer autobús que encontré. No tenía idea de dónde buscarlo. Lo único que me recomendaron fue de que yo levantara la denuncia. Y para ese entonces ya eran las 10 de la noche. Y a esa hora digo, ¿y ahora dónde voy a dónde voy a ir? Le digo, porque o sea, me fue la hora. Llegué en la tarde y cuando vi ya era bien noche y digo, ¿ahora dónde me voy a ir a quedar? Sin saber de su hijo, sin respuesta en la fiscalía que, inoperante, pedía documentos y declaraciones torpes para una mujer que acababa de perder a su hijo. Esa es otra, ¿no? La pesadilla de asistir a las autoridades en este país, en este estado. Sí, había, sobre todo en ese periodo, pues nula sensibilidad de estos casos. Sí, y los protocolos que ya están establecidos, que incluso son protocolos internacionales, en esa época, insisto, porque sí fue un periodo muy claramente marcado, ¿no? Se saltaban los protocolos, se brincaban la atención, se brincaban la forma de tratar a una víctima indirecta de estos casos, ¿no? Entonces nos decía que le pedían documentos así como actas de nacimiento, como cosas. Nos decía, ¿quién que sale a buscar a su hijo? Llevas toda su acta de nacimiento. Claro, ¿no? Eso hace perder tiempo y incluso hay denuncias hoy, ¿no, Rafa? De los colectivos por dilación, porque los propios, el propio personal de la fiscalía en muchas ocasiones con su torpeza ha provocado que los casos se retrasen. Sí, además una declaración se tuvo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 20 veces. Y ella decía, bueno, yo ya le he dicho a 20 personas qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué no salen a buscar a mi hijo? O sea, ¿no? Esa es la desesperación, como para qué estoy aquí en una oficina contándole mi historia a tanta gente y en lo que se tienen que enfocar, pues, no lo hacen, ¿no? Y además, también hay que decirlo, en ese tiempo que fue 2015, nos gobernaba un personaje, yo oscuro, creo que el más oscuro de la historia de Veracruz, ¿no? Uno de los más oscuros. Sí, Javier Duarte era que ahorita está encarcelado y que, bueno, está encarcelado por otros temas, pero no por este delito de desaparición forzada de personas. Es un delito que todavía lo persigue, inclusive se habla de que en caso de que lo lleguen a liberar, porque había esa posibilidad, o reducirle la condena, inmediatamente lo volverían a ingresar al penal, porque todavía pesa sobre él este proceso, ¿no? por el delito de desaparición forzada de personas, que además era una verdadera red, como lo dijimos al principio, ¿no? Porque estaba él y muy seguramente su jefe policíaco, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Él también está siendo procesado por el delito de desaparición forzada de personas. El que estaba en su momento de fiscal general, Luis Ángel Bravo, también está siendo acusado por un delito vinculado a la desaparición forzada de personas. Entonces, que tiene que ver mucho con estos trámites y procesos que no se llevaron adecuadamente, ¿no? Tenía mucho que ver, yo creo, porque hacían como dilatar el tema, porque yo creo que al final de cuentas ellos ya sabían qué es lo que había pasado, ¿no? Sí, y que las primeras horas, los primeros días en la desaparición de una persona son fundamentales para encontrarlo con vida, primero, y luego cuando ha pasado suficiente tiempo y ya hay una sospecha de muerte, pues lo mismo, porque hay pero esos casos regulares, digamos, sí, claro. Pero ahorita que estamos hablando de que los mismos policías lo levantaron, claro, y lo mataron, pues obviamente con mayor razón van a estar dilatando el caso, claro, ¿no? Para dar pauta a que las pruebas desaparezcan, a que el cuerpo se descomponga, a que encuentren menos elementos, ¿no? Que les ayuden a resolver el caso. Pero aquí les falló, ¿no? Les falló porque el elemento que les ayudó a resolver el caso, pues no fue ni el cuerpo
Ni fue la ruta, ni fue la camioneta, ni fue la moto. Hay una pieza fundamental ahí que es la que da la pauta, ¿no? La que da pie. Pasaron días, semanas, y lo único que le quedaba era monitorear las redes sociales de Olga. Fue ella quien dio muchas pistas para resolver el caso. Empezó por presumir una nueva relación con un policía, lo que despertó las sospechas en Marichuy, principalmente sobre el destino fatal de su hijo. Para inicios de 2016, Olga publicó la invitación a su boda, apellidos, nombres completos, toda la información. Ahí ya no hubo duda. Algo le habían hecho a Carlos y tenía que haber sido Óscar. Lo que llama mucho la atención en este primer momento que nos decía Marichuy, ahí se empezó a abrir, ¿no? Como si se le quitara una venda de los ojos y pudiera empezar a ver el principio del camino, porque ve un policía, sabía que su hijo había estado teniendo problemas con Olga en los últimos meses y es lo que decíamos, este instinto, ¿no? Algo pasó, ¿no? Óscar tenía pues cargo importante. Fue clave la invitación a la boda, porque ahora para esto habían pasado unos meses. Estamos hablando de septiembre, poco tiempo, a principios del siguiente año, unos 5 meses habían pasado. Y ya presumía Olga que se iba a casar, ¿no? Y que estaba muy feliz y que no había como si no, o sea, como si Carlos nunca hubiera existido, ¿no? Sí, lo que decíamos de esta vanidad. Volvemos al perfil psicológico. ¿No? Estar subiendo todas tus cosas, todo lo que te pasa a las redes sociales. Sube la invitación a la boda y normalmente las bodas nada más dicen como Óscar y Olga, ¿no? Pero abajo vienen los nombres de los papás y es donde Marichuy hace esta operación súper básica, el nombre y los apellidos, y encuentra en internet que la persona que se llamaba de esa forma era encargado de los penales del estado. Se da cuenta que era una persona con poder y ya no le quedó ninguna duda. Ahí empieza como a armar, ¿no? Por lo menos tiene un primer hilo de dónde empezar a jalar y así es como inicia la investigación. Y también con bastante valentía, ¿no? Marichuy, pues Óscar no tardó en amenazarla. Uh-huh. Que nos comentaba, ¿no? De cómo fueron esas primeras llamadas. Exacto, pero además también a mí se me hace súper importante exaltar la valentía que tenía y que tiene todavía Marichuy, en el sentido de que sabe que se va a enfrentar a gente poderosa y no le importa perder la vida si es necesario, con tal de pues que a su hijo le llegara la justicia, ¿no? A mí se me hace Marichuy un súper personajazo, ¿no? Es una señora de una sola pieza. El caso de la desaparición de Carlos tenía fuertes implicaciones políticas y el siguiente año habría cambio de gobierno. Por primera vez el PAN iba a gobernar Veracruz y Miguel Ángel Yunes prometió crear una fiscalía especializada en desaparición forzada. Llegado el momento, Marichuy presentó todas las pruebas a Eduardo Coronel, el primer fiscal especializado en esos delitos en el estado. Que hoy también está prófugo. Que también está prófugo justamente por eso, ¿no? Por haber cometido irregularidades, sobre todo en el tema de las detenciones, que fueron violatorias de los debidos procesos, ¿no? Aquí yo creo que también es muy importante recalcar que por primera vez en la historia de Veracruz hubo un cambio de partido en el poder, ¿no? Obviamente Javier Duarte, la gente no lo quería, ¿no? Y todos decimos, entre la camarada, entre los reporteros decimos que Miguel Ángel Yunes no ganó por ser él, ganó por el odio que todos los veracruzanos ya le tenían a Javier Duarte. Y además ahí fue donde hubo la oportunidad para que Marichuy presentara el caso a esta persona, que además resultó como un botín político para ellos, para los panistas, ¿no? Duarte, como muchos lo saben, era priista, Yunes es panista, pero además investigando el caso, sí recuerdas que vimos que Miguel Ángel Yunes y José Óscar, el director de penales, habían tenido una rencilla en un gobierno anterior. Sí, volvemos como a la premisa con la que iniciamos este caso, ¿no? Las vueltas pues peculiares que de repente da la vida y que no
se suelen tomar en cuenta. En este caso a Oscar el destino lo alcanzó tarde, pero seguro. Y también a mí me gustaría mencionar este asunto del perfil de coronel, ¿no? Porque él era un hombre que venía de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Que se esperaba como pues un desempeño distinto, ¿no? Marichuy lo dice, de repente fue una de las decepciones más grandes que tuvo Marichuy. Sí, porque, bueno, a ver, esto lo que decíamos es un caso altamente politizado. Marichuy ya tenía las pruebas desde tiempo antes, pero todavía gobernaba Javier Duarte. Es decir, los asesinos o los presuntos asesinos de su hijo seguían en el poder, de manera que no servía llevar las pruebas. Alguien de un alto cargo a nivel federal le recomienda que se espere. Llega la transición y es cuando ella presenta las pruebas a Eduardo Coronel, que de inmediato lo que decíamos, se da cuenta que esto es un garbanzo de libra y lo toma. Empiezan, digamos, el proceso muy empujado por Marichuy, ¿no? También un proceso que, a pesar de que ya había el valor político, aún así la fiscalía no operaba, ¿no? Se tardaba mucho y ella empieza a empujar como lo vino haciendo para que se fueran resolviendo un poquito ahí pues sobre todo las diligencias, que es lo que tienen que empezar a realizar. Ese proceso derivó en el cateo al rancho de Oscar, donde encontraron indicios de que Carlos había estado allí. Nadie lo encontró en meses. En Veracruz ya había fosas clandestinas, pero no estaba en ninguna. Que el indicio, si recuerdan al inicio de este caso, les comentábamos de la agencia Suzuki. El indicio que encuentran de que Carlos había estado en el rancho de Oscar es una pulsera de su trabajo, ¿no? De tela que te dan en los eventos, en el antro o en un hotel. Ya no se usan tanto, ¿no? Ya no se usan tanto, ahora son de plástico o de algún papel como muy resistente. Pero era esta pulsera de tela que decía justamente Suzuki. Y nos cuenta Marichuy, estas pulseras las usaba mi hijo cuando iba en algún evento especial. Y unos días antes había tenido un evento de exhibición en Poza Rica, donde había pues estado repartiendo estas pulseras como parte de promoción de la marca. Y es esta pulsera la que encuentran en el rancho de Oscar, en La Mancha, donde les decíamos que es este lugar de playa muy cercano a Jalapa. Además de esta pulsera, nos cuenta Marichuy, en un cuarto en la parte trasera del rancho encuentran ropa táctica, ¿no? Uniformes, ropa con los logotipos de la policía de Veracruz, lo que además configuraría otro delito que ni siquiera está como parte del proceso, pero es decir, encontraron muchos indicios en ese rancho de que había algo de lo cual debían seguir investigando. Volviendo a la importancia de Marichuy detective, ese cateo lo consiguió Marichuy. Ese cateo se logró por justamente las diligencias que Marichuy realizaba, y fue ella la que insistió en catear el rancho, y ella asistió, ella estuvo presente durante el cateo. Y además porque hubo las condiciones, digamos, políticas también, porque si hubiera sido el gobierno de Duarte, pues este cateo jamás se hubiera dado, ¿no? Los restos de Carlos se encontraban ya en la Dirección de Servicios Periciales, guardados entre miles de huesos, ropas y pertenencias varias que habían sido halladas meses antes. Ahí estaba, en un archivo, en fotografías. A Carlos lo desaparecieron 2 veces, la primera cuando lo mataron y la segunda cuando hallaron sus restos y los archivaron. Haz de cuenta que aparece como desconocido, lo llevan a periciales ahí a Jalapa, nadie da conocimiento de eso, y ese día yo fui a preguntar si habían tenido algo, pues alguna pista de mi hijo, y lo único que me dijo Ronzón, no sé si se acuerdan ¿te acuerdas de Ronzón? Sí. Me dice, sí, ay señora Mal, dice, pues fíjese que sí, tuvimos un cuerpo, dice, pero es un esqueletito, y era mi hijo. Ahí los restos estuvieron 1 mes y medio todavía en fiscalía, como supuestamente nadie lo reconoció. Lo mandan a la fosa común, a Actopan, porque a él lo encuentran en Actopan. Y lo meten a una fosa común. Lo que pasa con miles de casos de desaparición forzada y simple en Veracruz y en México. Platicábamos hace unos días con una
activista precisamente, ¿no? Y nos decía que oficialmente hay alrededor de 12,000 personas desaparecidas. Y digo oficial porque la lista negra, es decir, el número real es... Contable. Sí, claro, estos son 12,000 casos que tienen denuncia. Y imagínense ustedes 12,000 personas que fueron desaparecidas e inhumadas ilegalmente en algún paraje, ¿no? Las encuentran, las archivan, la fiscalía no opera, servicios periciales también está muy lleno, ¿no? Está muy saturado. Y ahí estuvo el cuerpo, los restos de Carlos durante meses. Pasó más de un año para que pudiera Marichuy encontrar, ¿no? Los restos. Nuevamente, como hay cosas que ayudan a Marichuy a identificarlo. Una placa, ¿no? Nos contaba. Una placa, exacto. Que, bueno, nos decía que Carlos no era aficionado al fútbol, ¿no? Pero cuando era chavo se le metió la idea de jugarse una cascarita. Para su mala suerte se cae y se rompe un pedazo del brazo, exacto. Esta parte, ¿cómo se llama? El antebrazo, ¿no? Y terminan poniéndole una placa, ¿no? Que a la postre, por esta placa metálica, es por la que Marichuy identifica a su hijo ahí dentro de esta parte de fotografías, ¿no? De los restos de personas desaparecidas. No juega fútbol, solamente juega un día, y el día que juega fútbol se fractura. Sí, y eso da pie, digamos, a que ella diga, sí, mi hijo tenía una placa en esta misma ubicación. Y bueno, luego vienen pruebas de ADN y todas estas otras cosas. Confirman, ¿no? Que confirman la identificación, digamos, por lo menos visual. Pero, o sea, me llama mucho la atención cómo una persona, cómo los restos de alguien pueden pasar tanto tiempo en una oficina sin que sean identificados, ¿no? Porque Habla de la inoperancia, de la torpeza y de la falta de sensibilidad y de lo desgraciados que son a veces quienes toman este tipo de decisiones, ¿no? Además, hay un tema muy preocupante que cuando ellos estuvieron en la fiscalía, hay varias zonas donde ubican fosas clandestinas que ellos cerraron a la búsqueda, es decir, concluyeron con las búsquedas. Pero ahorita los colectivos reabrieron estas búsquedas, digamos, y siguen encontrando restos humanos. O sea, no haces tu chamba como la tienes que hacer, no es voluntad política, ¿no? Es como, no lo quiero hacer, ya me hartó esto y o ya acabé con mi cargo, ¿no? O sea, ya acabé con mi cargo, ya me lavo las manos y a la chingada, ¿no? O sea, sí está muy cabrón eso, ¿no? Pero la historia no termina allí. Aunque ya había encontrado el cuerpo de su hijo, los culpables seguían libres. Marichuy, continuando con su investigación, aportó todos los datos para capturar a Olga, Oscar y a los 5 policías involucrados. La pareja ya había escapado a Sinaloa buscando protección. Hoy, 6 años después de aquel fatídico 15 de septiembre, el caso no se ha resuelto. Aún con las pruebas que Marichuy aportó, no hay sentencia sobre Oscar y los presuntos responsables de desaparecer a Carlos. Yo me acuerdo de la detención que se realizó en Mazatlán, ¿no? Pasó suficiente tiempo, imagínense cuánto, para que pues Oscar y Olga se dieran por avisados de lo que estaba ocurriendo y decidieran huir. Vivía ahí un hermano de él vivía ahí, me acuerdo, y por eso es que ellos se fueron a Mazatlán. Creo que la intención era irse del país. Ya estaban huyendo, pues. Ya estaban huyendo, exacto. Y yo entiendo que les habían pasado ya el pitazo también. Por eso es que ya andaban huyendo, ¿no? Entonces hicieron como una parada, creo que ahí en Sinaloa, en Mazatlán. Pero creo que lo que nos contaban era que la intención era irse del país, a lo mejor a Estados Unidos. Que se movían separados, o por lo menos cuando los capturan, estaban en ubicaciones diferentes de la ciudad. Fue una detención, pues como se imaginarán, muy difundida, ¿no? Ampliamente cubierta por los medios, incluso internacionales, porque ya el caso había salido de nuestras fronteras. Y aquí se comete un error clave por parte de la fiscalía: exhibir los rostros de Olga y de Oscar sin, digamos, los cuidados que la ley contempla.
¿no? No protegieron su identidad, no protegieron sus ojos. La propia fiscalía en ese momento los boletina con las fotografías, con el rostro descubierto, y eso constituye una falta al debido proceso, ¿no? Eso es suficiente para que en muchos casos se libere a las víctimas por contravenir sus derechos humanos, ¿no? O sea, irónicamente, ¿no? Irónicamente. Entonces, seguimos con las fallas de la fiscalía. Como ellos que conocen perfectamente la ley. Es que era como presumir un premio, ¿no? Para la fiscalía. Sigue era como, siendo político. Sigue siendo político el tema. Pero eran, digamos, como, miren lo que estoy haciendo, ya estoy agarrando a esta gente, que además esa fue una de las banderas del gobierno panista, ¿no? Estoy aplicando la justicia en contra de quienes le hicieron y le han hecho tanto daño. De mi peor a enemigo, Veracruz. ¿no? Ahora sí que como el juego. Casi como el juego, ¿no? Como el stop, ¿no? Sí, era exhibir un trofeo, y en ese exhibir esos trofeos cometieron una irregularidad que, bueno, hasta la fecha continúa evaluándose, ¿no? ¿Qué va a pasar por ahí? Apenas estaba implementando el nuevo sistema de justicia oral. Entonces, pues había fallas desde la raíz, ¿no? Tanto del Poder Judicial, los jueces que participaban en estas audiencias, la fiscalía, a veces los jueces de control les decían a los fiscales: a ver, mijo, no sabes qué hacer, salte, vete a leer. Cuando terminas de leer, regresas y ya vienes aquí porque de verdad que estaban, vaya, brutísimos. Inclusive en muchos casos nosotros criticábamos que los jueces le hacían la chamba a la fiscalía, porque haz de cuenta que exponían el caso y todo parecía que no iba a ser, es decir, exponían el caso y decías: no, pues a este no lo van a entambar, ¿no? Entonces agarraba la juez y decía: se queda, ¿no? En la cárcel. Y decías: pero ¿por qué? Porque al final de cuentas ella hacía la chamba, claro, que la fiscalía no sabía cómo hacer, pero ella sabía justo que sí había un delito que perseguir, pero estos fiscales, la fiscalía no era capaz de comprobarlo. No era capaz, ¿no? Entonces, inclusive hubo muchos procedimientos que se abrieron en contra de varios jueces. Una de las jueces polémica que le decían que era la consentida de Miguel Ángel Yunes, Alma Leida, después nos contaba, ya pasadas las audiencias, nos contaba justo eso, ¿no? Que ella se sentía impotente en algunos casos porque veía que los fiscales no estaban preparados, que no sabían, que ni siquiera habían leído un manual, no habían leído el Código Penal, no habían leído la ley, es más, ni siquiera en algunos casos habían leído bien las carpetas de investigación, ¿no? Entonces habla así del nivel de justicia que tenemos, pero también habla mucho de que como apenas estaba implementando este sistema de justicia, digamos, también no es defenderlos, pero pues no estábamos preparados todos, nosotros como reporteros, ¿no? Nosotros no sabíamos cuál era el procedimiento para entrar a una audiencia, ahí aprendimos, entre el de vigilancia y entre el auxiliar y entre los mismos jueces nos echaban la mano. Había momentos en los que a mí de verdad que sí decía: a mí me van a matar, ¿no? Porque justo había jueces que abrían la audiencia y al principio de la audiencia ella preguntaba a su auxiliar: señor auxiliar, en esta sala existen representantes de medios de comunicación, y el señor hacía la pregunta y ya nosotros contestábamos sí. Favor de ponerse de pie los representantes de los medios de comunicación, ¿no? Y ahí estábamos, nosotros nos levantábamos, nosotros estábamos atrás de los acusados, ¿no? Entonces cubrimos audiencias de funcionarios, bueno, exfuncionarios, cubrimos audiencias de secuestradores, de narcotraficantes. Entonces nosotros, cuando nos volteaban a ver, nosotros ya nos veíamos en una fosa, ¿no? Y precisamente por eso es que decíamos esto, lo que comentábamos al principio, que cuando concluían estas audiencias, 5, 6, 3, 4, 7 de la mañana, nosotros dormíamos a veces en Pacho, ¿no?
Cuando concluían estas audiencias, pues nos íbamos de caravana, ¿no? Y teníamos que esperar a que todos mandaran su avance o la nota, ¿no? Y pues ya había unas compañeras que se tardaban más. Pues nosotros nos teníamos que acoplar a la forma de trabajo de todos, porque pues nos queríamos ir resguardados, ¿no? Nos queríamos ir juntos. Y lo que decías del sufrimiento de las familias, ¿no? De los presuntos responsables, de los otros policías, sí, como... sí. Pues es que nadie piensa que tu hijo Exacto. pudiera ser capaz de algo así, ¿no? Sí, y además, ¿sabes qué? Que, por ejemplo, el caso de los policías que participaron, ¿no? Coparticiparon en este caso, pues son gente de verdad súper humilde. O sea, veías a la señora, me acuerdo de uno de los casos de unos papás de un policía, eran unos señores como de 80 años, unos viejitos que no sabían absolutamente ni por qué su hijo estaba en la cárcel, y la señora lloraba y decía, no, pero es que mi hijo no es así, mi hijo es un hombre bueno, y él no es capaz de hacer esto, su hija tiene una niña de 3 meses, ¿qué va a hacer con su hija si lo meten a la cárcel? Y decía, no, pues es que también nosotros no tenemos dinero para pagar un abogado. O sea, es una red, ¿no? Como de, sí, de tristeza, pero de Daño, ¿no? daño, de pobreza, de no saber qué hacer. La verdad es que por donde la veíamos, sí estaba bien triste, ¿no? Bien triste. Y Marichuy, por ejemplo, siempre fue una mujer muy callada, ¿no? Yo personalmente y también al nombre de los tres, de verdad quiero agradecerle mucho la confianza que nos tuvo para podernos contar su historia como nos las contó de manera tan detallada, porque siempre fue una mujer muy reservada, ¿no? Muy reservada. Yo me acuerdo de ella en las audiencias, ella no soltaba ni una sola lágrima. O sea, tú la veías y decías, qué fortaleza de mujer, ¿no? Pero ella ya después nos contaba que ella estaba quebrada, o sea, que ella estaba muerta en vida, ¿no? Pero lo que nos mostraba a nosotros era otra imagen, nos mostraba una imagen de una mujer fuerte que quería ajusticiar a quienes le habían hecho daño a su hijo. Y pues nada, como reporteros fue una super experiencia, ¿no? Ahorita ya la fuente ya de Pacho Viejo, que es lo que decía Héctor, que es la ciudad judicial donde se desahogan todas estas audiencias, ya prácticamente se murió, pero en aquel tiempo para nosotros sí fue súper productivo, fue de gran aprendizaje. No sé, yo tengo varios amigos, ¿no?, que saqué de ahí, de estas audiencias. Además también que entre compañeros reporteros pues nos vemos y nos saludamos y bla bla bla, pero los reporteros que íbamos a la fuente de Pacho Viejo, de verdad que nos hicimos bien unidos, nos cuidamos mucho, nos ayudábamos, nos pasábamos la llamada, oye cabrón, van para allá estos, o yo le hablaba, oye, a mí me tiraban el pitazo antes y ya yo les hablaba, van para allá estos, pero también muy celosos de la información, porque sí éramos muy cabrones, la verdad, los reporteros de Pacho Viejo, como teníamos una información muy buena, claro, muy valiosa, la verdad es que sí éramos celosos, ¿no? Muy recelosos de lo que soltábamos y de lo que no soltábamos. Contábamos cosas a medias a los que nos preguntaban, pero entre nosotros éramos un grupo bien unido, y también hicimos, bueno, al menos yo hice varios amigos muy fuertes con los que antes no había tenido oportunidad de trabajar, ¿no? Entonces, como periodista sí nos sirvió mucho esa. La verdad que ojalá que no se tuvieran que cubrir más este tipo de cosas, o también que toque cubrir la sentencia, ¿no? Que es algo que Marichuy está esperando, y lo platicábamos con ella. Está consciente de que hay una probabilidad de que Oscar quede en libertad, y de que todas las personas que se vieron involucradas o presuntamente involucradas pues queden en libertad. Pero también está la otra parte en la que pudiera haber justicia y pudiera ser
seguir siendo un caso histórico para nuestro país. Entonces, bueno, pues no queda más que esperar. Este caso, como decimos, sigue abierto. Ujú. No está cerrado este expediente, este caso. Pero yo hice una solicitud de información a la fiscalía del caso y creo que andan un poco perdidos porque ellos sí dicen que todavía el caso está abierto, que sigue en investigación, pero dice que todas las personas involucradas siguen presas. Y no es cierto. Y no es cierto, Olga no está presa y tengo entendido que otros 2 policías no están presos ya, bueno, los liberaron. Uno de ellos es el vigilante del rancho, ¿no? Uh-huh. Que vaya, él, digamos, no fue autor ni material ni intelectual, pero sí lo acusaban de incumplimiento de un deber legal, es decir, de no haber denunciado que él había visto lo que vio, ¿no? Y además hay uno que es el más cabrón de todos, que al que nunca lo pudieron agarrar. Ese está prófugo de la justicia desde un primer término hasta ahorita, pues no saben ni dónde es, o si está vivo, si está muerto, si... Entonces, pues ese es un detalle también bien valioso. Y además, otra cosa que quiero comentar como periodista es que te haces como que empatizas mucho, ¿no? Te pones en la piel de las víctimas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los viejitos, tú sí casi que te pones a llorar con ellos, o te pones a llorar con ellos, pero dices, pues, ¿qué haces si tu hijo no actuó bien, no? O sea, sí, esa dualidad sí está bien cabrona como reportero, está muy difícil, ¿no? Porque ves el daño, pero sabes que también ahí hubo algo malo que se hizo. Pues es que hay muchas víctimas indirectas, ¿no? Hay mucho daño alrededor de este tipo de casos. Olga fue puesta en libertad luego de aportar información valiosa para el proceso y es considerada testigo protegido del caso que inició el seguimiento para dibujar la primera red dedicada a la desaparición forzada en México. Bueno, yo recuerdo cuando Marichuy nos contaba que estaba buscando a su hijo y esta necesidad de encontrar respuestas, se acordó de una virgen que su hijo había comprado. Nos dice ella que cuando llegó al departamento donde su hijo vivió los últimos días, encuentra una virgen que su hijo compró un día que justamente con esta situación económica difícil encontró un vendedor, vio la virgen, le gustó, preguntó el precio, pero era muy cara. Y el señor le dice, no, pues llévatela, te la doy mucho más barata, ¿no? Y le dio así por 100 pesos o algo así. Y le dice, no, ¿cómo cree? Yo no le quiero quitar su producto, ¿no? Su trabajo, ¿no? Llévatela porque por algo la estás viendo y por algo, pues estas respuestas espirituales, ¿no? Y que al final... quién sabe si sean ciertas, pero al final de cuentas uno como que las acomoda. Claro. Es la búsqueda de sentido. Es la búsqueda de sentido que Marichuy le daba y le decía, pues yo al final no era tan creyente, pero en este momento necesitaba de todos lados buscar algo y empezó a hablarle a la Virgen, ¿no? Vi una imagen y le dije a la Virgen, tú que eres madre, le dije, que tú estuviste, ¿sabes el dolor que causa la pérdida de un hijo? Tú que has estado con esas palabras, tú que viste a tu hijo sufrir en la cruz, apiádate de mí, apiádate de mí y intercede ante tu hijo y ante mi padre, para que yo sepa de mi hijo. No sé, me digo, ese día pasó y al tercer día me habló Coronel diciéndome que tenía yo que ir a Jalapa. Y fue cuando me dijo él que habían encontrado en mí. Son estas cosas que al final terminan por romper
a una persona en lo más profundo, ¿no? En la parte espiritual, en la parte, pues sí, moral, económica, familiar, en todos los aspectos, estas cosas rompen a las víctimas. Y es algo que al final no se repara, ¿no? Es algo que no tiene cómo encontrar un cauce para retomar, ¿no? Ella sigue a partir de la búsqueda de la justicia, que es lo que la mantiene. Claro. Y además, Marichuy tiene algo que no tienen miles de mamás, ¿no? Que es justo que ella pudo encontrar a su hijo, lo pudo sepultar, y ella dice, pues yo de entre lo malo, lo bueno, porque yo sé que si voy a su tumba me pongo a llorar con él, platico con él. Y miles de mamás, miles de familias, ¿no? En Veracruz y en todo México no pueden tener esto. ¿Cómo no tienen esta paz, no tienen esta certeza. Paz, esta verdad sobre todo, que uno de los puntos que se busca mucho en los casos de desaparición es el derecho a la verdad que tanto piden las víctimas, ¿no? Saber qué fue lo que pasó. Porque al final esta incertidumbre de nunca encontrar ni siquiera los restos de tu familiar, no saber qué le pasó, cómo murió, a manos de quién, por qué. Esta búsqueda de la verdad es algo que sobre todo en materia de derechos humanos se procura, ¿no? Que conozcan el destino final de sus familiares, y es algo que Marichuy tiene. Y hay gente que se ha muerto. Hay gente que se ha muerto sin saberlo. Sin saber dónde están sus hijos, sus papás, sí, sus novias, ¿no? Sí, hoy Marichuy sabe lo que le ocurrió a su hijo. Ella dice estar segura de que fueron las personas que están ahora siendo enjuiciadas. Y bueno, es algo que logró ella, que hay que destacar mucho. El caso lo resolvió ella de principio a fin. Los avances que tiene el caso de Carlos son gracias al trabajo de Marichuy, a su paciencia, a su amor, a su valentía, a sus ganas de resolverlo. Y pues hay miles y miles de víctimas que todavía no lo alcanzan, ¿no? Que también ella ha servido mucho de precedente, ¿no? De precedente, pero también de guía, ¿no? Encabeza ella una agrupación sí, de familias, de personas desaparecidas que pues con su guía, con su apoyo, y a veces con una llamada, ¿no? Nos dice ella, a veces me llega a buscar a alguien del colectivo y yo hago una llamada a la fiscalía, a los fiscales, para que destraben un poquito eso, y es como han ido avanzando un poco en algunos casos. Hoy en Veracruz, después de 6 años, hay diversos puntos de la geografía estatal que están siendo excavados para encontrar un hueso, un diente, una prenda, cualquier indicio que lleve a las familias a encontrar el camino donde pudo haber terminado su familiar, su ser querido. La pandemia no los detuvo, en un tiempo se cerraron, pero al final pues esta gente no sabe de enfermedades, no sabe de pandemias, no sabe de días festivos. Ellos siguen y siguen buscando y excavando para encontrar algo que los lleve al destino final de su familia, y me parece que eso sí es algo que hay que destacar, pues el valor que tienen estas familias, ¿no? Y que es la única forma en la que se ha podido ir avanzando, porque han pasado gobiernos de uno y de otro color, de una y de otra extracción partidista, y los casos siguen pendientes. Sí, y además bueno, cuando entró el último gobernante, ¿no?, de Veracruz, que lo primero que hizo fue emitir una declaratoria de crisis humanitaria justo por el tema de desaparición de personas, tanto simples como forzadas, y nos decía hace poco una integrante de un colectivo, doña Lucy Díaz, decía que no hay avances, que el gobernador Cuitláhuac ha aportado los recursos que, digamos, se tiene que aportar para poder hacer esto, pero en general la fiscalía sigue la misma tónica de deficiencia, de incompetencia, de falta de sensibilidad. No ha cambiado mucho entre Luis Ángel Bravo, entre Jorge Winkler, que fue el exfiscal y que también ahorita está prófugo de la justicia, y además también con la nueva fiscal de la Cuarta Transformación, Verónica Gianans, a la que
acusan de soberbia. Este tema no ha cambiado y esto pone obviamente a los colectivos y a todas estas personas, los pone en un estado de indefensión y pues los pone también un poco en esta misma sintonía en la que estuvo Marichuy, que es nosotros hacemos el trabajo por nuestras propias manos, ¿no? Nosotros hacemos el trabajo de las instituciones porque pues estas no son capaces de ayudarnos, ¿no? Ni de sacar un caso adelante, tanto así que hasta este momento no se ha resuelto un solo caso por desaparición forzada de personas aquí en Veracruz.